Ocultos en los parajes más remotos, lugares que desafían la geografía y el acceso humano, algunos hallazgos han dejado huellas que transforman lo que creemos conocer sobre nuestro mundo. Desde el desierto hasta el hielo eterno, hasta las tierras desoladas marcadas por secretos históricos y huellas misteriosas, estos eventos son más que meros relatos de hallazgos accidentales. Nos llevan a una realidad donde fuerzas desconocidas, estrategias encubiertas y leyendas inquietantes se entrelazan. ¿Qué motiva a una potencia a establecer bases en territorios inhóspitos? ¿Cómo objetos abandonados, mansiones en desiertos o ciudades fantasmas reflejan tensiones más profundas entre la naturaleza y la acción humana? Acompáñanos a descifrar cada una de estas escenas donde el tiempo parece haberse detenido y donde cada misterio revela no solo secretos del pasado, sino posibles realidades del presente. Número 1. Bote salvavidas abandonado en la isla Bouvet. En una de las islas más solitarias y misteriosas del mundo, el bote salvavidas en la isla Bouvet representa uno de los enigmas más intrigantes de la exploración. Situada a más de 1000 millas de la Antártida, la isla Bouvet está mayormente cubierta de glaciares y se erige como un paraje deshabitado, frío y aislado. Este rincón gélido y desafiante es conocido por sus laderas escarpadas y un clima inhóspito que hace casi imposible el acceso por barco. Quienes desean explorarla dependen de helicópteros, que facilitan la llegada de expediciones a este helado y desolado paraje. En 1964, el teniente comandante Alan Crawford y su equipo decidieron investigar Bouvet. Para su sorpresa, encontraron un bote salvavidas abandonado en una laguna dentro de la isla, un hallazgo desconcertante en un lugar donde nada ni nadie debería haber estado. Sin inscripciones o marcas que delataran su procedencia, el bote parecía simplemente un vestigio sin historia. Sin embargo, años más tarde se supo que el bote salvavidas había pertenecido a un grupo de investigadores soviéticos que desembarcaron en 1958. Atrapados por el clima extremo, no lograron abandonar la isla y finalmente tuvieron que ser rescatados en helicóptero después de unos angustiosos 3 días de espera. Pese a que el misterio sobre el bote fue resuelto, las condiciones de Bouvet continúan dificultando cualquier visita. Incluso en las mejores condiciones, Bouvet sigue siendo un lugar extremadamente complicado y al mismo tiempo irresistible para quienes se sienten atraídos por territorios enigmáticos. La historia del bote salvavidas abandonado sigue causando curiosidad, pues esta pequeña isla congelada representa la frontera entre lo conocido y lo inexplorado, el tipo de lugar que evoca aventuras en tierras inhóspitas y remotas donde el ser humano casi no ha dejado huella. La imagen del bote, solitario y abandonado, es testigo de la resistencia humana ante las fuerzas de la naturaleza y un recordatorio de lo pequeño que es el ser humano frente a la vastedad del mundo. Número 2. Castillo de Scotty. En pleno desierto del Valle de la Muerte, donde el calor abrasador y la vasta extensión de arena dominan el paisaje, se erige una estructura que desafía toda lógica, el Castillo de Scotty. Este castillo de estilo español, con una imponente arquitectura y detalles que parecen pertenecer más a un sueño que a la realidad del desierto, tiene una historia tan fascinante como misteriosa. La historia del castillo comienza con un personaje peculiar, Walter Perry Scott, conocido por sus audaces historias de una mina de oro que supuestamente había encontrado en el desierto. Scott, un maestro de la persuasión, convenció a varios inversionistas para que financiaran sus operaciones mineras, sin importar que en realidad no existía ninguna mina. Sin embargo, la mayoría de los inversionistas descubrieron la verdad y abandonaron el proyecto, salvo uno, Albert M. Johnson. Johnson, intrigado por la personalidad de Scott, continuó financiándolo, e incluso desarrollaron una extraña pero profunda amistad. De hecho, fue gracias a esta amistad que Johnson decidió construir el castillo en el Valle de la Muerte, un lugar inusitado para un edificio de tal magnitud. El castillo de Scotty no solo es un testimonio de la relación entre estos dos hombres, sino también un reflejo de las ilusiones y aspiraciones que se pueden hallar en el lugar menos pensado. Equipado con una lujosa decoración interior y un diseño arquitectónico formidable, el castillo sirve como refugio en el desierto. Alberga leyendas y anécdotas
que fascinan a quienes conocen su historia, convirtiéndose en un monumento que habla de sueños, engaños y amistades improbables. El contraste de esta construcción con el desolado Valle de la Muerte hace que el castillo de Scotty sea aún más enigmático y cautivador. Número 3. Búnker ultrasecreto. En las colinas cercanas a Oak Glen, dos primos en una excursión por el bosque descubrieron algo que parecía salido de una película de misterio. Mientras avanzaban por un terreno inclinado, se toparon con una estructura intrigante, un búnker oculto en medio de la vegetación. En ese instante, la neblina comenzaba a caer sobre el área, dándole al hallazgo un aire aún más enigmático. Este búnker, con gruesas paredes de concreto, una puerta de acero y ventanas protegidas por rejas, parecía haber estado allí desde hacía tiempo, pero nadie en la zona tenía conocimiento de su existencia. Decidieron no entrar en el búnker por precaución y tras unos minutos de exploración, optaron por regresar al sendero. Sin embargo, lo realmente curioso sucedió cuando intentaron localizar nuevamente el lugar. Unas semanas después, cuando el recuerdo del búnker todavía les causaba intriga, volvieron a la misma área con la esperanza de encontrarlo y explorarlo a la luz del día. Sorprendentemente, tras varias horas de búsqueda, nunca lograron dar con la ubicación del búnker. Parecía como si este misterioso lugar se hubiera desvanecido, dejándolos sin respuestas. A partir de entonces, los primos compartieron su experiencia y surgieron teorías de todo tipo. Algunos especularon que el búnker formaba parte de una instalación ultrasecreta que solo se hacía visible en ciertas condiciones, mientras que otros creían que se trataba de un fenómeno sobrenatural. Sin duda, esta historia ha atraído a curiosos y entusiastas de lo paranormal, quienes esperan poder localizar el misterioso búnker de Oak Glen algún día. La desaparición de la estructura sigue siendo un enigma sin resolver que provoca escalofríos a quienes escuchan el relato. Número 4. Castillo de Drácula. En las tierras altas de Escocia, cerca de la costa abrupta y rodeado de una atmósfera casi fantasmal, se encuentran las ruinas del castillo de News Lane. Este lugar es conocido como una de las posibles inspiraciones para el famoso Castillo de Drácula, descrito en la novela de Bram Stoker. Stoker, el autor irlandés detrás de esta legendaria obra de terror, pasó varios veranos en la localidad cercana de Cruden Bay, y según se cuenta, la imagen de este castillo quedó profundamente grabada en su mente. El castillo de News Lane posee elementos que parecen sacados de las páginas de Drácula. Entre sus características se encuentra una sala octogonal, una particularidad arquitectónica que también aparece en la novela. Además, el castillo solía estar adornado con escalones de mármol, amplias salas de recepción, jardines rodeados de muros y áreas de entretenimiento, detalles que Stoker describió en su obra, contribuyendo a la atmósfera oscura y gótica de la residencia del infame vampiro. A pesar de que hoy solo quedan ruinas del antiguo castillo, su impresionante ubicación en el borde de un acantilado frente al océano hace que el lugar aún conserve un aire enigmático y sobrecogedor. Las vistas desde el castillo, con el mar como telón de fondo, ofrecen una imagen poderosa y casi tétrica, evocando la estética de Drácula. Para los amantes de las historias de terror y la arquitectura gótica, News Lane sigue siendo un destino fascinante. La idea de que Stoker se inspirara aquí para crear el hogar del vampiro más famoso de la literatura convierte al castillo en un rincón especial de Escocia. Número 5. Huesos de Amelia Earhart. La desaparición de la pionera aviadora. Amelia Earhart sigue siendo uno de los misterios más famosos de la historia moderna. En 1937, durante un vuelo para completar su vuelta al mundo, Earhart y su navegante, Fred Noonan, desaparecieron sobre el Océano Pacífico. Décadas después, en 1940, una expedición británica encontró un conjunto de huesos en la isla Nikumaroro, un lugar deshabitado y remoto en el Pacífico. Inicialmente, estos restos fueron atribuidos a un hombre y el hallazgo fue archivado sin mayores consecuencias. Sin embargo, en 2018, el misterio de Amelia volvió a cobrar vida. El Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas reabrió el caso, utilizando tecnología moderna para analizar los restos encontrados. Sus investigaciones sugerían que los huesos podrían haber pertenecido a una mujer con características similares a las de Earhart,
Aunque la identificación no es concluyente, este descubrimiento alentó las teorías de que Amelia y Noonan pudieron haber sobrevivido al aterrizar en la isla, solo para enfrentarse a condiciones extremas que eventualmente los llevarían a su fin. La posible conexión entre los restos y Earhart ha avivado el interés de investigadores y curiosos, quienes ven en Nikumaroro una pista vital para resolver un caso que ha desconcertado a generaciones. La imagen de la intrépida aviadora permanece como un símbolo de valentía, y la idea de que sus huesos reposen en una isla lejana da un toque de tragedia romántica a la historia. Con los avances en tecnología y nuevas investigaciones, el misterio de Amelia Earhart podría estar más cerca de resolverse, convirtiéndose en un capítulo final para esta apasionante historia de la aviación. Número 6. Rocas imposibles en la isla. Anjouan, una pequeña isla de origen volcánico ubicada en el Océano Índico, guarda un fenómeno geológico que ha desconcertado a los expertos. Este lugar, formado por erupciones volcánicas hace millones de años, debería poseer un suelo compuesto de basalto oscuro, un tipo de roca común en zonas volcánicas. Sin embargo, los geólogos que exploraron Anjouan se encontraron con una gran sorpresa al descubrir cuarcita, una roca de color claro y origen sedimentario, algo que no debería estar allí. El hallazgo de estas rocas, que parecen ajenas al entorno de Anjouan, plantea varias preguntas. Una de las hipótesis sugiere que hace millones de años, cuando el supercontinente Gondwana comenzó a fragmentarse, una parte del continente se desplazó hasta la actual ubicación de la isla. Durante esta época, se habrían formado estas capas sedimentarias que quedaron atrapadas entre las rocas volcánicas con el paso del tiempo. Esta teoría, aunque plausible, requiere de más estudios y pruebas, ya que la presencia de cuarcita en una isla volcánica es extremadamente inusual. Este fenómeno ha despertado el interés de la comunidad científica, que ve en Anjouan un ejemplo único de cómo los procesos geológicos pueden mezclar elementos que normalmente no coexistirían. Para los investigadores, la presencia de cuarcita en Anjouan es como encontrar una pieza de otro rompecabezas. La isla es hoy en día un laboratorio natural, donde los geólogos buscan entender las fuerzas y eventos que llevaron a este misterioso hallazgo, y cada análisis revela más sobre los secretos de nuestro planeta en épocas remotas. Número 7. Pequeño dragón de Queensland. En una isla remota cerca de la costa de Queensland, Australia, se descubrió un pequeño habitante que desafía la imaginación. Un gecko que parece salido de un cuento de fantasía. Este inusual reptil, cuyo aspecto se asemeja a un diminuto dragón, fue hallado en Scoffle, una isla deshabitada y difícil de explorar. El profesor asociado Conrad Hoskin, quien dirigió la expedición de 4 días que culminó en el descubrimiento, describe al gecko como una criatura con una gran cara y cola de hoja, lo que le da un aspecto de dragón en miniatura. Este gecko se camufla a la perfección en su hábitat. Sus colores y patrones le permiten desaparecer entre el suelo rocoso y los arbustos de la isla, convirtiéndolo en un experto en el arte del camuflaje. Además, su cola tiene una forma y textura que imita una hoja seca, lo cual le ofrece una ventaja evolutiva al pasar inadvertido tanto para depredadores como para presas. Este asombroso camuflaje es crucial, dado que la isla no solo es pequeña, sino que también está muy aislada, limitando la cantidad de recursos disponibles. La rareza del gecko de Queensland lo ha convertido en un tema de fascinación para ecólogos y amantes de la naturaleza, quienes destacan el hecho de que este tipo de descubrimientos es cada vez menos común en el mundo. Este pequeño dragón podría ser una de las últimas especies nuevas de vertebrados descubiertas en Australia, haciendo de su hallazgo un logro significativo para la ciencia. Su peculiar apariencia y su adaptabilidad a un entorno tan específico lo convierten en un símbolo de la biodiversidad que aún es posible encontrar en áreas remotas. La historia de este gecko muestra que la naturaleza aún guarda secretos asombrosos para quienes se aventuran a explorar sus rincones más desconocidos. Número 8. Puercoespín albino. En una carretera de Alberta, Canadá, un encuentro inesperado atrajo la atención de 2 hermanos que viajaban por la zona. Al costado del camino, entre los arbustos, divisaron lo que parecía una roca blanca, pero al acercarse, notaron que en realidad se trataba de un puercoespín albino, una criatura rarísima que suele despertar la curiosidad de los transeúntes.
El albinismo es una condición genética poco frecuente en los puercoespines, ya que afecta solo a 1 de cada 10.000 ejemplares, lo que hace de este avistamiento un evento extraordinario. Los hermanos detuvieron el auto para observar a la peculiar criatura, y uno de ellos tomó varias fotos para documentar su encuentro. El puercoespín parecía ajeno a la atención que estaba recibiendo y continuó con sus actividades de manera tranquila. A diferencia de los puercoespines comunes, que poseen un pelaje de tonos oscuros y púas marrones o negras, este ejemplar albino era completamente blanco, lo cual podría representar una desventaja en la naturaleza, pues el color de su pelaje lo hace más visible y, por lo tanto, vulnerable ante los depredadores. Este puercoespín albino no solo es un espectáculo visual, sino también un recordatorio de la diversidad genética que existe en el mundo animal. Su apariencia inusual y su estado de salud aparentemente robusto sugieren que ha sabido adaptarse a pesar de las dificultades que su color blanco pueda representar. Los avistamientos de animales albinos como este suelen provocar sorpresa y admiración entre quienes tienen la suerte de encontrarlos, y la historia de este pequeño mamífero en Alberta es un ejemplo de cómo la naturaleza puede ofrecernos sorpresas inesperadas en los lugares más comunes. Número 9. Pueblo fantasma de St. Kilda. Un archipiélago remoto en las Islas Británicas alberga uno de los pueblos fantasmas más aislados y enigmáticos del mundo. Este conjunto de islas, y en particular su isla principal, Hirta, solían estar habitadas por una pequeña comunidad de personas que lograron subsistir en un entorno severo y desafiante. A lo largo de los siglos, los habitantes de St. Kilda dependieron de una combinación de pesca, cría de animales y recolección de aves marinas para sobrevivir, enfrentando las inclemencias de la naturaleza y la falta de recursos. Las casas tradicionales de St. Kilda, conocidas como casas negras, fueron construidas parcialmente bajo tierra, con techos de paja que ayudaban a mantener el calor. Los isleños también solían llevar a sus animales al interior de las casas durante el invierno para mantenerlos a salvo de las duras condiciones climáticas, una práctica que reflejaba su ingenio para aprovechar al máximo los limitados recursos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, comenzaron a llegar turistas a la isla y con ellos la presión para que los residentes modernizaran sus viviendas. Con el tiempo, las casas negras fueron reemplazadas por estructuras de piedra menos adecuadas para el clima de St. Kilda, lo que complicó la vida de sus habitantes. Para 1930, la situación se tornó insostenible. Los últimos 36 residentes solicitaron al gobierno británico que los trasladara al continente, dando fin a la vida en St. Kilda. Hoy en día, este pueblo fantasma sigue siendo una curiosidad histórica que evoca la resistencia humana y el desafío de la modernidad en un lugar que, de otro modo, parecería inhabitado. Las ruinas de St. Kilda permanecen como un testimonio de la vida en un ambiente inhóspito, atrayendo a exploradores y viajeros fascinados por la idea de un mundo que parece haberse detenido en el tiempo. Número 10. Cabaña de pescadores en el lago Oversee. Ubicado en el Parque Nacional Berchtesgaden de Alemania, una pequeña cabaña de pescadores se yergue como un enigma que cautiva a quienes la visitan. El lago Oversee es conocido por su impresionante claridad, que permite ver hasta el fondo en días despejados, y es uno de los lugares más pintorescos del parque. La cabaña se encuentra en una de las orillas del lago, rodeada de un paisaje montañoso que parece sacado de una postal. Sin embargo, lo que hace que esta construcción resulte tan atractiva es el misterio que la rodea. No se sabe a ciencia cierta quién construyó esta cabaña, ni cuál fue su propósito original. Algunos visitantes especulan que podría haber sido un refugio temporal para pescadores que frecuentaban el lago en busca de sus aguas cristalinas. Otros creen que la cabaña es simplemente una instalación artística, o incluso un cobertizo usado por el personal del parque para almacenar herramientas y equipos de mantenimiento. Sea cual sea su origen, la cabaña parece pertenecer a un tiempo diferente, y su solitaria presencia añade un toque de misterio al ya impresionante paisaje del Oversee. El reflejo de la cabaña en el lago y su entorno sereno invitan a la contemplación y, para muchos, es un lugar ideal para desconectar del mundo exterior. Esta pequeña estructura se ha convertido en uno de los puntos favoritos para los fotógrafos y turistas que buscan capturar la esencia de los paisajes alemanes en su estado más puro.
A pesar de su aparente simplicidad, la cabaña de pescadores del Oversea representa un símbolo de tranquilidad y soledad, ofreciendo a sus visitantes una experiencia única que mezcla naturaleza, historia y misterio en un solo lugar. Número 11. Escaleras misteriosas. En varios bosques del mundo, exploradores y excursionistas han reportado avistamientos desconcertantes. Escaleras solitarias que aparecen en medio del bosque, sin una estructura aparente a la que pertenezcan ni una razón lógica para estar allí. Estas escaleras parecen recién construidas, limpias y en buen estado, como si alguien las hubiera dejado en medio de la vegetación de forma intencionada. Lo que desconcierta aún más es que estas escaleras no llevan a ningún lugar y a menudo desaparecen misteriosamente, causando un escalofrío a quienes se encuentran con ellas. Los relatos en torno a estas escaleras varían, pero algunos coinciden en que al subir por ellas, las personas han experimentado sensaciones extrañas e, incluso, han perdido la noción del tiempo. Hay historias de excursionistas que, al descender, se dieron cuenta de que habían pasado horas, días o hasta años en el bosque, aunque para ellos solo hubieran transcurrido minutos. Una de las leyendas más populares cuenta la historia de un guardabosques que subió por una de estas escaleras y desapareció por varios años, solo para regresar sin recordar lo sucedido. La aparición de estas escaleras ha dado lugar a múltiples teorías, desde portales hacia otros mundos hasta restos de estructuras antiguas ocultas en la naturaleza. Otros sugieren que estas escaleras podrían tener un origen sobrenatural, relacionándolas con fenómenos paranormales o energías misteriosas que se manifiestan en lugares apartados. Independientemente de la explicación, las escaleras en el bosque han capturado la imaginación de aquellos que se sienten atraídos por lo inexplicable. Cada historia añade una capa más de misterio a este fenómeno, convirtiéndolo en un enigma que sigue sin resolverse y que continúa fascinando a exploradores y curiosos en todo el mundo. Número 12. Cápsula radiactiva en Australia. En 1977, un suceso alarmante sorprendió a los habitantes de Australia Occidental. Una pequeña cápsula radiactiva se había perdido durante el transporte en la región. Esta cápsula, que contenía cesio-137, es un material altamente radiactivo que se utiliza habitualmente en la minería y en aplicaciones médicas. Su tamaño es minúsculo, apenas unos pocos milímetros, pero su potencial peligroso la convierte en un objeto que debe manejarse con sumo cuidado. La pérdida de la cápsula desató una búsqueda intensiva, pues su radiación era capaz de causar graves daños a cualquiera que la tocara o se expusiera a ella durante un tiempo prolongado. Después de 6 días de búsqueda, las autoridades finalmente encontraron la cápsula al costado de una carretera en la Gran Carretera del Norte. Para el alivio de la comunidad, la cápsula fue recuperada sin que nadie resultara afectado. Sin embargo, el evento sirvió como recordatorio del riesgo inherente al transporte de materiales radiactivos y de la importancia de implementar medidas de seguridad rigurosas. El caso de la cápsula radiactiva en Australia no solo es una advertencia sobre los riesgos de la tecnología, sino también una historia que capturó la atención pública y generó una oleada de especulaciones. La posibilidad de que algo tan pequeño pudiera causar tanto daño sigue siendo una imagen poderosa, y el esfuerzo conjunto para localizar y recuperar la cápsula es un testimonio de cómo la seguridad y la tecnología deben caminar de la mano. Desde entonces, este suceso es recordado en Australia como un ejemplo de los riesgos que enfrentamos en la era moderna y de los desafíos que conlleva manejar materiales peligrosos en un mundo en constante desarrollo. Número 13. Barcos de pesca en el desierto. En lo que hoy es un árido desierto en Uzbekistán, se encuentran los restos de una próspera ciudad pesquera que alguna vez dependió de las aguas del mar de Aral. Este mar, que solía ser el 4º lago más grande del mundo, comenzó a desaparecer en la década de 1960 debido a la intervención humana. Las autoridades soviéticas desviaron los ríos que alimentaban al mar para irrigar los campos de algodón en la región, lo cual provocó un descenso dramático en el nivel del agua y, eventualmente, la formación de un desierto en lugar de lo que alguna vez fue una extensión de agua. En la ciudad de Moynak, los esqueletos oxidados de barcos de pesca descansan ahora en la arena, recordando una época en la que el agua, los peces
y la vida prosperaban en la zona. La desaparición del mar de Aral no solo acabó con la industria pesquera, sino que también trajo consigo problemas ecológicos y de salud para los habitantes locales, quienes ahora enfrentan un paisaje inhóspito, cargado de sal y polvo tóxico. Las consecuencias de este desastre ambiental se han sentido en la región durante décadas y han provocado el desplazamiento de muchas familias que dependían del mar para su subsistencia. El contraste entre los barcos, varados en la arena como si esperaran el regreso de las aguas, y el desierto que los rodea, es una imagen poderosa que ilustra los efectos de la negligencia ambiental. Moynac se ha convertido en un destino para quienes buscan entender las consecuencias de la intervención humana en el medio ambiente. La historia de los barcos de pesca en el desierto es un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y de la vulnerabilidad de la vida cuando la naturaleza es alterada sin precaución. Número 14. Trampa mortal de cristal gigante. En la mina de Naica, en México, se esconde un fenómeno geológico que desafía la imaginación: la Cueva de los Cristales. Este lugar, conocido también como la trampa mortal de cristal gigante, alberga formaciones de cristales de selenita que alcanzan tamaños colosales, con algunas de estas estructuras midiendo hasta 12 metros de largo y 1 metro de ancho. Los cristales, que se formaron hace cientos de miles de años, crean un paisaje fascinante y peligroso, en el que es fácil olvidar que uno se encuentra en una cueva y no en un mundo fantástico. La cueva fue descubierta accidentalmente en el año 2000 por trabajadores de la mina de Naica, quienes cavaban un túnel lateral cuando se encontraron con esta maravilla natural. Sin embargo, explorar la Cueva de los Cristales es un desafío extremo. La temperatura en su interior alcanza los 50 grados Celsius y la humedad es tan alta que solo permite a los visitantes permanecer allí por cortos periodos antes de que el calor se vuelva intolerable. Los científicos que han estudiado la cueva deben utilizar trajes especiales y equipos de refrigeración para protegerse del entorno hostil. Actualmente, la cueva está inundada, lo que ha impedido el acceso y ha asegurado la preservación de los cristales en su estado natural. Los estudios en la Cueva de los Cristales han arrojado pistas fascinantes sobre los procesos geológicos que dan lugar a estas formaciones, y cada descubrimiento añade más profundidad a nuestro conocimiento de la Tierra. Aunque la cueva está fuera del alcance para la mayoría de las personas, su existencia inspira a quienes buscan los misterios de la naturaleza y a aquellos que anhelan descubrir las maravillas ocultas bajo la superficie terrestre. Número 15. Puente maldito. En Alemania, un puente semicircular conocido como Recketsbrück se erige como un misterio arquitectónico que parece sacado de una leyenda. Este puente, con una estructura que crea una esfera perfecta cuando se refleja en el agua, ha ganado notoriedad no solo por su diseño impresionante, sino también por la leyenda oscura que lo rodea. Los lugareños cuentan que el puente fue construido por el mismísimo diablo, quien habría pactado con una anciana para ayudarla a cruzar el río y buscar su vaca perdida. A cambio, el diablo exigió el alma de la primera criatura que cruzara el puente. La historia cuenta que, al finalizar la construcción, la anciana intentó engañar al diablo enviando a un perro para cruzar el puente en lugar de una persona. Enfurecido por el engaño, el diablo maldijo el puente, prometiendo que aquellos que lo cruzaran estarían expuestos a su ira. Desde entonces, el puente ha sido evitado por muchos, aunque su belleza y su misterio continúan atrayendo a turistas y curiosos de todas partes. El puente Recketsbrück es hoy en día una de las atracciones más fascinantes de Alemania, rodeada de advertencias y leyendas. Algunos visitantes aseguran haber visto extrañas figuras o haber sentido una energía inexplicable al cruzarlo. La prohibición de cruzarlo sigue vigente, en parte para preservar su estructura histórica y en parte por la mística que lo rodea. Así, el Recketsbrück continúa siendo un símbolo de lo que ocurre cuando los mitos y la realidad se encuentran en un lugar de belleza y oscuridad.